la obediencia tuya y de tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús derribamos todo argumento que se levante contra ti y contra el conocimiento tuyo, Señor. Te damos gracias porque eres tú el que nos revelas tu palabra, Jesús. Eres tú el que nos muestras tu palabra. En el nombre de Jesús en esta noche, Espíritu de Dios, tú eres el Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús te honramos, Señor, en este día. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Gracias, Jesús. Muy bien, pues vamos a la Biblia y vamos a dar la más cordial bienvenida a nuestros amigos que nos ven a través de estos medios. Estamos transmitiendo vía directa, en vivo, a través de la Iglesia Fe y Poder Guadalajara y Ministerios Palabra Fe Jalisco. Damos la más cordial bienvenida a cada persona de cualquier parte, de cualquier ciudad, de cualquier país de donde nos vea. En el nombre de Jesús en esta noche le bendecimos y creemos que el Espíritu de Dios tiene una palabra especial o específica para usted, persona que me ve a través de estos medios, y ahorita al final usted estará recibiendo un milagro creativo en sus cuerpos. El Espíritu Santo estará poniendo órganos nuevos en su cuerpo en el nombre de Jesús y estará literalmente eliminando toda enfermedad y toda dolencia que hay en esos cuerpos en el nombre de Jesús. Vamos a la palabra entonces, a la primera carta a los Corintios, capítulo 4, versículo 6. Primera carta a los Corintios, capítulo 4, versículo 6. Dice así la palabra en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Pero esto, hermanos, dice el apóstol Pablo, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos, por amor a vosotros, para que en nosotros ustedes aprendan a no pensar más de lo que está escrito, no sea que por causa de uno os envanezcáis unos contra otros. ¿Qué nos quiere decir aquí el Espíritu de Dios? Principalmente, dice el apóstol Pablo, aprendan de mí. ¿Qué es lo que quiere que aprendamos todos nosotros? A no pensar más allá de lo que está escrito. Son palabras tan trascendentales, ¿ya estás sabiendo? No pensar más de lo que está escrito significa que hay cosas, o que hay personajes, o que hay personas que han pensado más allá de lo que está escrito. Por eso era una recomendación del apóstol Pablo en ese tiempo, en la iglesia primitiva. No piensen más allá de lo que está escrito, significa que ya existían fábulas, ¿sabe usted? Ya existían fábulas en esa época. Ya existía el gnosticismo. Ya existía ese tipo de personas que solamente creían que Jesucristo no había venido en carne, que solamente era una emanación de Dios y algo, ¿cómo les puedo decir? Como una esencia de Dios que vino, pero que no murió en una cruz. Ya se creía en esa época. Ya el apóstol Pablo hablaba de falsos hermanos en Gálatas capítulo 2. Ya se hablaba de los judaizantes que querían que las personas volvieran a guardar la ley de Moisés, a circuncidarse para ser salvos, negando la obra redentora del Señor Jesús. Ya existían doctrinas. Si no, vaya a Hechos capítulo 15, el primer concilio que hubo. Dice Hechos capítulo 15, mire, ya existían personajes que tergiversaban la palabra. Dice en el concilio de Jerusalén, en Hechos capítulo 15, entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, si no se circuncidan conforme al rito de Moisés, no pueden ser salvos. Mire, es decir, guardar obras de la carne para ser salvos. En otras palabras, la circuncisión era un pacto que Dios hizo primeramente con Abraham, luego lo confirmó con Moisés. Pero eso hay que representar la circuncisión en la carne, en los varones. Lo único que representaba era un pacto que Dios había hecho, un pacto con Abraham, para decir, ustedes están en pacto conmigo. Pero en Romanos capítulo 2 usted va a encontrar que la circuncisión en la carne ahora es una circuncisión del corazón, en espíritu. Cuando nace el corazón del ser humano, cuando nacimos de nuevo al recibir al Señor Jesús, al creer en el Señor Jesús, en la obra redentora del Señor Jesús, que cree, ya hay una circuncisión espiritual. Y eso significa que nuestro corazón nació de nuevo, nuestro espíritu nació de nuevo. Un corazón nuevo puso dentro de nosotros. Hay algo que nació dentro de nosotros, por lo cual tenemos un pacto por la sangre de Cristo Jesús ahora con el Dios viviente. En otras palabras, la circuncisión de la carne ya no sirve para nada, para irnos al cielo.
Pero ¿qué creen? Existían ya ese tipo de falsas doctrinas que inmiscuidas en el Evangelio de Cristo Jesús. Y si usted lee todo el capítulo de Hechos, se va a dar cuenta que había una discusión. Hermanos que venían de Judea con el apóstol Pablo y con el apóstol Pedro y los demás que estaban reunidos en ese concilio. Es decir, ya existían. Ok, por eso estamos hablando de cómo analizar la Biblia para no caer en errores. Cómo analizar la Biblia para no caer en doctrinas erradas. Cómo analizar la Biblia para no ser engañados, ¿ok? Y para ello estamos viendo principalmente que toda persona que escudriña la Biblia principalmente debe tener objetividad. ¿Sabe lo que es objetividad? Ser objetivo. Ser objetivo significa que vayamos a analizar la Biblia con un corazón recto. Cuando dice en la primera, en la segunda de Timoteo 2:15 habla de esa rectitud de corazón. Según de Timoteo 2:15 dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra, ¿verdad? Ya había una exhortación del apóstol Pablo. Ahora, la palabra usa bien la palabra. Esa frase, esa palabra de usa, obviamente esa palabra, si usted la verifica en otras traducciones, habla literalmente. En la Nueva Versión Internacional dice que interpreta rectamente la palabra de verdad. Es decir, la palabra usar significa interpretar rectamente. Y rectamente, ¿qué creen? Es un corazón correcto, un corazón recto. ¿Y cuál es un corazón recto? Que quiere conocer la verdad. Es decir, yo puedo tener una doctrina o pude haber sido enseñado en una doctrina, ¿me entiende? Pude haber sido enseñado en una doctrina, y cuando muchas personas que entran a analizar la Biblia o que quieren estudiar en un seminario bíblico, regularmente ya traen esa doctrina ellos establecida en su mente y en su corazón. De tal manera que vienen y les enseñan lo que es hermenéutica, exégesis, que son las principales, se podría decir, ciencias bíblicas para escudriñar la Biblia, para interpretar el mensaje de Dios. Pero si no hay un corazón recto, ¿qué es lo que dice? Pues ya traigo mi doctrina y ahora voy a adaptar la manera en que escudriño la Biblia o analizo la Biblia. ¿La voy a adaptar cómo? La voy a adaptar a mi pensamiento, a mi doctrina, a mi forma práctica de el dogma que yo traigo, el pensamiento que yo traigo, lo que yo creo. Y las personas empiezan a adoptar o a adaptar más bien la Biblia a su pensamiento, en lugar de ese pensamiento llevarlo cautivo a la palabra de Dios, como dice la Biblia, ¿no? Que llevemos nuestro pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo y su palabra. Creo que es en la 1 Corintios 10, donde derribamos todo argumento mental. Mire, primera carta a los Corintios. Ok, primera carta a los Corintios, creo que es la segunda carta a los Corintios, ¿no? Ok, entonces mire, segunda a los Corintios 10, versículo, desde el 4, por favor, dice: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destruir fortalezas. Las armas de nuestra milicia no son carnales. ¿Qué significa? Principalmente que son espirituales, ¿ok? Y segundo, que toda arma espiritual es para destruir fortalezas. ¿Y dónde cree que está la fortaleza de un ser humano? ¿Dónde cree que está la fortaleza de un hijo de Dios? Está aquí, mire. Aquí está la fortaleza. ¿Qué es una fortaleza? Es algo que no impenetrable. Una fortaleza en un reino, sabía que es algo impenetrable. Todos los reinos se preparaban en la antigüedad, principalmente ponían unas bardas altísimas, ¿no? Para que no entraran los enemigos. Segundo, ¿qué era lo que ponían? Muchos ponían alrededor un lago para que si querían pasar en caballos, en carros, no pudieran cruzar para llegar a donde está la barda del castillo. Y tenían un muro defensivo. Todos los reinos lo hacían. Entonces, una fortaleza mental, ¿qué crees? Una estructura que trae el ser humano. Aún el Hijo de Dios trae una estructura mental. Es que a mí me enseñaron esta doctrina y voy a entrar a un seminario, pero voy a seguir con mi doctrina. Qué mal sería, ¿no? Que alguien quiera seguir con su doctrina cuando le están enseñando a analizar la Biblia para llegar a ser objetivos, a tener un conocimiento. O sea,
Objetivo significa que quiero conocer la verdad de lo que Dios dijo en su palabra. Y no quiero imponer o establecer o traer mi concepto humano para que la palabra se adapte a mi concepto, sino al revés. Yo adaptarme a lo que la palabra de Dios dice. ¿No es lo más maravilloso que puede haber? Digo, la sinceridad en el corazón del ser humano. Yo creo que tenemos que ser sinceros, ¿no?, con el Señor. De otra manera, ¿qué objetivo tendría ser cristiano? Si yo voy a hacer lo que yo quiera y no voy a hacer lo que Dios me diga. ¿Ok? Entonces dice, segunda de los Corintios capítulo 10, derribando argumentos. ¿Cómo podemos destruir fortalezas mentales, estructuras mentales? Derribando argumentos. Y toda altivez. ¿Qué significa altivez? Que cuando a alguien se le quiere enseñar algo, ¿qué significa una altivez? Pues significa que se cree mucho y que ya no quiere aceptar ninguna corrección, ningún mensaje de nadie, ¿ok? Argumentos, derribamos argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Mire, ¿dónde está la fortaleza mental? En el pensamiento. Pero cuando nosotros como hijos de Dios llevamos nuestro pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo y su palabra, ¿qué cree? Ahí es donde existe la humildad. Ahí es donde dice el Hijo de Dios realmente es un escudriñador de la palabra, analiza la Biblia, pero la analiza de una manera objetiva, porque quiere conocer la verdad. Y no quiere ser engañado, ni quiere ponerle algo que la Biblia no dice. ¿Entendemos? No queremos ponerle a la Biblia lo que no dice. ¿Recuerdan el viernes pasado? Cómo les di un ejemplo de Gálatas capítulo 4. Cómo personas agregaron ideas que no eran. Es decir, hay cosas que en la Biblia no dice, pero el ser humano empieza a inventar fábulas. Y dice, pues yo creo que esto quiere o pienso que puede ser esto, y no es así. La Biblia, cuando usted analiza la Biblia desde Génesis hasta el último libro de Apocalipsis o Revelación, literalmente va engranada, es un engrane. La Biblia no se contradice, hay algunos errores de traducción, pero no se contradice la Biblia. Es uno de los principios esenciales cuando analizamos la Biblia. ¿Me entiendes? Es decir, un pasaje en el Nuevo Testamento no puede contradecir un pasaje en el Antiguo Testamento, sino que debemos analizarlo para que engrane. Y todo va engranado en la Biblia. Pero necesitamos saber escudriñar la palabra de Dios, ¿ok? Entonces, dice, derribando argumentos y todo altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento. ¿Dónde está la fortaleza? En el pensamiento, ¿ok? Ahí es donde derribamos el argumento. Ahí es donde destruimos esa fortaleza mental. Amigo que me ves por internet, necesitas quitar tu fortaleza mental y doblegarte a la palabra de Dios y decir, soy humilde en recibir la palabra, soy humilde en aprender lo que Dios me dice en su palabra, ¿ok? Hasta ahí entendemos la obediencia a Cristo y derribando ese argumento que existe en la mente. Es una estructura, es una fortaleza. Es que así me enseñaron a mí. Bueno, te pudieron haber enseñado de una manera, pero ¿qué dice la Biblia? ¿Es correcto lo que te enseñaron? ¿Te lo enseñaron en base a una traducción? ¿O te llevaron a analizar varias traducciones? ¿Tomaron diccionarios bíblicos? ¿Hicieron exégesis? ¿Analizaron el contexto de lo que se estaban diciendo? ¿Qué utilizaron? ¿O nada más te hablaron así la palabra? Muy bien, pues les estamos enseñando cómo analizar la Biblia. ¿Ok? Estructuras mentales siempre las vamos a tener. Primera de Pedro capítulo 4 versículo 11. Si alguno habla, es muy importante que cuando alguien se para al frente a predicar, hablar o enseñar, siempre debe ser basado en las palabras que salieron de la boca de Dios. Eso es tan importante en todo ministro, ¿sabe usted? Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Cuando Dios es glorificado, cuando un predicador, si ustedes van a ser usados en un futuro, si alguno de ustedes o amigos de internet que nos van a ver en este curso que estamos dando, por decirlo así, de cómo analizar la Biblia,
Si algún día se van a parar en un púlpito, si algún día se van a parar ante multitudes, principalmente que hablen las palabras que salieron de la boca de Dios. Y no sean como los demás que solamente hablan lo que oyeron o lo que un día les enseñaron o lo que un día les retransmitieron, sino que hablen conforme a las palabras que salieron de la boca de Dios. Es importante esto. Conforme a las palabras de Dios. Si alguien algún día va a hablar la palabra, que hable las palabras que salieron de la boca de Dios. No más, no menos. ¿Ok? Entonces, regresando a la segunda de Timoteo capítulo 2, versículo 15, dice que nos debemos presentar como obreros aprobados. Significa que hay obreros que son reprobados. ¿Entendemos? Si hay obreros aprobados, significa que algunos obreros ante el Señor, principalmente cuando estemos con el Señor, algún día nos vamos a aprobar. Aprobado o reprobado, pero nos vamos a presentar algunos con deficiencias o con eficiencias. Lo que hayamos hablado aquí, dice que por tus palabras serás justificado, por tu palabra serás condenado. Eso dijo en Mateo capítulo, creo que es el capítulo 12 por ahí. Hay algo que nos debemos de cuidar, no hablar más allá de lo que está escrito, no pensar más allá de lo que está escrito, no creer más allá de lo que está escrito. ¿Ok? Es importante todo esto. Entonces el obrero aprobado es aquel que usa o interpreta rectamente, dice la Nueva Versión Internacional. Explica correctamente, dice la traducción viviente. Y la Biblia, Nueva Biblia Española dice, predica la verdad sin desviaciones. Es importante esto, que hay un corazón recto en aquel que analiza la palabra. Es importante para ser un obrero aprobado. Digo, hay personas que tienen tanta habilidad para crearles una doctrina. Si yo fuera otra persona con un corazón incorrecto o no recto, les pudiera inventar una doctrina y a todos los engañaba. Pero no se trata de eso el Evangelio. Hay personas que descaradamente, mi hermano, han hecho doctrinas en base a fábulas, en base a unas alegorías que vienen en la Biblia, sentido figurado, simbólico, eran simbolismos nada más, y en base a eso hicieron una doctrina, erradamente. Entonces, por eso usted, como hijo de Dios, dirá, pastor, pero ¿qué me interesa estudiar ciencias bíblicas? ¿Qué me interesa estudiar cuestiones que solamente ven en seminarios bíblicos? ¿Qué me importa? Lo que quiero es saber que soy salvo y me voy al cielo. Sí, pero muchos de los que fueron salvos y que van al cielo y que estuvieron aquí en esta iglesia congregados, ahorita andan con los judíos mesiánicos diciendo que la salvación ya no es en Cristo Jesús, diciendo que tienen que guardar el Shabbat, el séptimo día, para ser salvos. Y aquí estuvieron sentaditos así como usted. O sea, por más que duremos enseñándoles aquí cosas, pero si no entiende cómo analizar la Biblia, mi hermano, va a escuchar cosas por internet. Y esas cosas que oyen por internet lo van a engañar. Si no conoce cómo analizar la Biblia. ¿Cómo es posible que alguien que diga, Jesús, eres mi Señor y mi Salvador? Nací de nuevo, recibí el poder del Espíritu Santo, fui bautizado con el Espíritu, hablé en lenguas. Y el Espíritu Santo estuvo diciendo durante 2 años, usando su servidor, por favor, no oigan doctrinas por internet, por favor no escuchen cualquier cosa, no les va a ayudar. Y si escuchan algo y tienen dudas, por favor pregúntenme. Nunca preguntaron, empezaron a escuchar por internet y ahorita ya andan queriendo usar la kipá, se andan queriendo dejar la barba y andan todos apestosos. Digo, no sé si así andan los judíos mesiánicos. Digo, apestosos por la barbota que traen ahí, les cuelga y imagínense cuando se toman un caldo de pollo y que la barba esté mezclándose ahí, Dios mío. Por eso yo no uso barba. O sea, ¿cómo es posible que alguien que haya iniciado en Cristo Jesús, mi hermano, ahorita ya ande diciendo que es que tengo que hablar hebreo para poder ser salvo porque es el idioma de los cielos? ¿Quién le dijo que el hebreo es el idioma de los cielos, por Dios? Para empezar, comenzamos con Abraham. Abraham no hablaba hebreo. ¿Sabe qué idioma hablaba Abraham? El idioma de los caldeos. No sé si era el fenicio, algo así, creo que era el fenicio.
Ni siquiera hablaba el hebreo. El hebreo surgió cuando el pueblo de Israel entró allá a Cananea con los cananeos, y ahí el idioma cananeo se convirtió en el hebreo. Pero ya que entraron a esa tierra, antes no hablaban ese idioma. ¿Cómo cree que se comunicaba Moisés con ellos? Mi hermano Abraham no hablaba el hebreo. Abraham fue el primer hombre que se le llamó el hebreo, sí es cierto, pero el idioma no existía ahí todavía. Entonces, ¿cómo podemos decir que un idioma que surgió después puede ser el idioma de los cielos? Y que si no hablan hebreo no se pueden ir al cielo. Imagínense, por eso estamos enseñándole cómo analizar la Biblia, para cuando escuche cosas por internet no se trague todo. Ya se creen judíos ahora, creen que para poder ser salvos tienes que pertenecer a las 12 tribus de Israel. Y ellos se creen de las 10 tribus perdidas de Manasés y Efraín, se creen de esas 2 tribus que se vinieron a México según ellos creen, y ahora ya se creen judíos. Pero tú los ves y parecen totonacas. Dios mío, ¿cómo? Por Dios. Digo, no critico el aspecto físico de las personas, ¿no? En Cristo Jesús es otra situación. Pero yo me refiero que se creen judíos y parecen totonacas, pues nada más le falta ¿cómo se dice? La pluma, el penacho. O sea, Dios mío, bueno, no entiendo. Pero bueno, no nos estamos criticando a la persona que parece totonaca, ¿me entienden? No estamos. Lo único que digo, ¿por qué se creen judíos? Es lo que yo no entiendo. Eso es lo que yo no entiendo. Bueno, por eso estamos enseñándole cómo analizar la Biblia. ¿Ok? Muy bien, pues vamos a comenzar otra vez con hermenéutica nuevamente. ¿Qué es hermenéutica? Son 2 ciencias bíblicas de las cuales vamos a hablar, que es exégesis y hermenéutica. ¿Cómo poder utilizar estas reglas de hermenéutica, esas técnicas, esas reglas? ¿Cómo podemos utilizarlas para escudriñar la Biblia? Y para llegar a un conocimiento profundo de la palabra de Dios, ¿me entiendes? Eso es importante saber, ¿no? Ahora la vamos a ver de una manera no tan profundo, ligero, pero le vamos a dar todos los elementos a ustedes. Yo le voy a todos los elementos. El Espíritu Santo a través de su servidor, ¿ok? Deuteronomio capítulo 4, versículo 2 dice: no añadiréis a la palabra que yo les mando. Deuteronomio 4:2, ni disminuiréis de ella, para que guarden los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo les ordeno. No añadan ni disminuyan. Es muy fuerte eso, ¿sabe usted? Añadirle o disminuirle es muy fuerte. Para el Señor sí es muy fuerte. Para el Señor sí es muy fuerte. Es muy fuerte todo esto, ¿ok? Entonces es importante entender que no debemos de añadirle ni pensar más allá de lo que está escrito. No agarrar un sentido, no agarrar un simbolismo, no agarrar un simbolismo para decir que es algo literal. ¿Me entiende? No agarrarlo. Yo le puedo dar ejemplos cómo personas agarraron el Apocalipsis para hacer una doctrina en Apocalipsis capítulo por ahí en el 12. Hicieron una doctrina, pero luego les voy a platicar. Nada más recuérdamelo algún día que estemos dando los viernes esta clase. Recuérdeme un viernes y yo les voy a hablar de Apocalipsis, cómo hicieron una doctrina basados solamente en algo simbólico, algo representativo o que representaba otra cosa, ¿ok? Muy bien, entonces hermenéutica. Ahora, entrando a la hermenéutica, ¿qué es la hermenéutica? La hermenéutica, es una ciencia o es el arte de interpretar o explicar un texto. O explicar un texto y hacerlo claro. Arrojar luz a algo que no está claro, eso es hermenéutica. Darle luz. Es el conjunto de reglas o principios, para interpretar las escrituras bíblicas. Es el conjunto de reglas o principios
para interpretar las escrituras bíblicas. También podemos decir que hermenéutica son las normas, reglas y herramientas para poder interpretar un texto bíblico. Eso es hermenéutica, son reglas, normas y son las herramientas que necesitamos para poder interpretar correctamente el mensaje que Dios dejó en la palabra, en la Biblia, ¿ok? ¿Sí? No se distraiga, no cree que porque está lloviendo ya no va a poder llegar a su casa, ¿ok? Al contrario, alégrese porque nos vamos a refrescar. ¿Qué significa hermenéutica? Pues es el conjunto de reglas, principios y herramientas que se utilizan para darle una correcta interpretación al mensaje de Dios. ¿Sí entendemos eso? ¿Sí? Muy bien. Ahora, ¿por qué la gente se ha opuesto a que los cristianos o los hijos de Dios, por qué hay personas que se han opuesto a que estudien hermenéutica? ¿Por qué se han opuesto? Bueno, principalmente porque dicen que hermenéutica viene la palabra en sí, la palabra o el origen etimológico o la raíz de la palabra hermenéutica viene de la palabra Hermes. Y los griegos utilizaban esta palabra, que obviamente Hermes es uno de los dioses de los griegos. Y la gente se ha opuesto, dice, ¿para qué estudias hermenéutica? Había un líder por allá en el noroeste que a toda su congregación, era una congregación como de 2,000 personas, le dijo: hermano, no estudien hermenéutica, porque viene del dios pagano de los griegos. Entonces ahí, como no les explicaba a él, lo único que les daba a entender, hermanos, es satánico la hermenéutica, es satánica. Pero yo quiero decirle que no es satánica. La palabra hermenéutica viene, sí es cierto que viene de Hermes, y sí es cierto que Hermes es un dios pagano de los griegos, sí es cierto todo esto. Inclusive Hermes, mire, Hermes era el hijo de Zeus y Maya según los griegos. Entonces Hermes, lo único que significaba en la raíz etimológica, significa que era el dios que interpretaba el mensaje que venía de los dioses, porque los dioses eran politeístas, ¿sí sabían? Tenían muchos dioses. Pero Hermes específicamente era el que traía el mensaje de los dioses y lo interpretaba y se los daba a conocer a los seres humanos, es decir, a los griegos. De ahí proviene la palabra hermenéutica, de la raíz etimológica de Hermes, pero todo lo que se refiere a principios y reglas de hermenéutica no tiene nada que ver con Hermes, ¿sí me entiende? Con el dios Hermes. Todas las técnicas, todas las reglas, todos los principios que se utilizan en hermenéutica no tienen nada que ver con el dios Hermes. Lo único que tiene que ver con el dios Hermes es solamente que Hermes es aquel que traía o interpretaba el mensaje de los dioses, y hermenéutica es interpretar el mensaje de Dios. ¿Sí estamos entendiendo? ¿Sí entendemos? ¿Sí entendemos? Sí. ¿Está claro? Diga que sí, o le sigo explicando hermenéutica, ya me cansé de hablar tanto hermenéutica. Ustedes me dicen, se quedan muchos así. Ok, entonces, ¿qué hacía ese dios pagano? Interpretaba el mensaje, los mensajes secretos enviados de los dioses a los griegos. Interpretaba el mensaje. Por eso que la palabra hermenéutica de ahí viene, por interpretar algo. ¿Ok? Es interpretar o explicar algo. Es lo que hace. La palabra hermenéutica viene de la palabra griega hermeneo, que significa interpretar o explicar. ¿Ok? ¿Sí entendemos eso? Ok, hasta ahí vamos bien. Ok, ahora podemos ver que la palabra hermeneo, de donde proviene la palabra hermenéutica, sí está escrita en la Biblia, en el Nuevo Testamento, en algunos pasajes bíblicos que vienen en griego. Ok, en Mateo 1:23 dice: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es
donde dice traducido es, esa es la palabra. Esa palabra traducido es la palabra hermeneuo, o también una palabra que se puede mencionar como metzermeneuo. Esta palabra significa explicar algo. Esta palabra significa traducir. Por eso hermenéutica es como traducir, es como interpretar, es como darle sentido a algo que no es entendible. Darle una interpretación a algo que es difícil de interpretar o de conocer. ¿Entendemos eso? Sí. Estamos como en escuela primaria ahorita, ¿me entienden? Esta área es como primaria aquí. Usted está como en la primaria, pero en esta área de cómo analizar la Biblia, ¿sí? Entonces, la palabra hermeneo significa traducido es. Como dice traducido es, ¿cómo tradujeron ahí? Dios con nosotros, o sea, Emmanuel, traducido es, o sea, hermeneo, ¿qué significa traducido es? Dios con nosotros. Lo que quiere decir que la palabra hermenéutica sí es bíblica y sí viene en algunos pasajes bíblicos. ¿Estamos entendiendo ahí? ¿Sí? Ok, está aprendiendo, está tomando clases usted, hermano. Está tomando clases de cómo analizar la Biblia para no ser engañado. Eso es lo más importante. Esta palabra también la podemos ver en Marcos 15:22. Cuando Jesús el Señor iba a la cruz del Calvario, dice, y le llevaron a un lugar llamado el Gólgota. Y aquí viene otra vez la palabra metzermeneo, de donde proviene la palabra hermenéutica, que significa, que traducido es lugar de la calavera. Otra vez se utiliza la palabra de hermeneo, ¿ok? Y por último, Marcos 5:41, y tomando la mano de la niña le dijo, Talita Kumi. Talita Kumi, ¿en qué está? En arameo. ¿Sí sabe que está en arameo ahí? Talita Kumi. ¿Qué traducido es? Dice la Reina Valera, a ti te digo, levántate. Niña, a ti te digo, levántate. Talita Kumi. Eso significa del hebreo, traducido al griego en este caso, ¿ok? Entonces la palabra dice traducido, esa es la palabra hermeneo, de donde proviene la palabra hermeneo, es decir, hermenéutica es bíblico. Traducir la Biblia, interpretar la Biblia o darle un sentido a la Biblia es bíblico. Esa es la palabra hermenéutica, darle un sentido, interpretar el mensaje de Dios. Y hay varias técnicas como analizar la Biblia. Hermenéutica tiene varias técnicas, varias reglas específicas de hermenéutica como usted puede analizar. Entonces la vamos a ver de una manera sencilla, no lo vamos a hacer tan técnico como seminarios bíblicos, sino lo vamos a hacer un poco ameno. Lo vamos a hacer más ameno, ¿ok? Ahora vamos con exégesis, son las dos que vamos a ver. Esas dos técnicas las vamos a estar, ciencias bíblicas de cómo analizar la Biblia, vamos a verlas en su conjunto porque básicamente se complementan. ¿Qué es exégesis? Exégesis significa, tiene un significado literal, que es extraer o interpretar objetivamente. Eso significa exégesis. Exégesis involucra una interpretación crítica y completa de un texto. En otras palabras, exégesis viene de la raíz etimológica o el origen etimológico de la palabra ex, que significa salida, salida o fuera, y égesis, que significa guiar o sacar fuera. En otras palabras, significa extraer el contenido que viene en un texto bíblico, extraerlo. Por ejemplo, Romanos 8, extraer el significado de un texto. Romanos 8, 28. ¿Cómo podemos extraer el mensaje este?
Y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. ¿Cómo puedo extraer ese contenido? ¿Cómo puedo saber lo que Dios dijo? ¿Cómo puedo saber lo que el Espíritu Santo nos dejó escrito a través del apóstol Pablo? Lo que inspiró el Espíritu de Dios a Pablo para que escribiera todas las cosas le ayudan a bien. Y sabemos que los que aman a Dios, ¿ustedes los que aman a Dios? Bueno, aquí dice Pablo que todas las cosas le ayudan a bien. O sea, ¿qué me quiso decir Dios ahí? Y luego ya, una de las cosas o de las reglas de hermenéuticas es preguntarle al texto bíblico qué es lo que me quiere decir. ¿Qué me quieres decir con esto? Sabemos que los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. ¿Qué me quieres decir? ¿Qué significa? En el caso del exégesis es extraer el contenido de ese texto. Para poder extraerlo yo necesito ver el contexto, textos bíblicos anteriores, posteriores. Para poder extraer el contenido de ese texto necesito ir a diccionarios, necesito ver otras traducciones, literalmente necesito ir a un interlineal griego para ver si existen todas las palabras que me está diciendo Reina Valera, porque yo se lo estoy leyendo en Reina Valera 60. ¿Qué me quiere decir que todas las cosas me ayudan a bien? ¿Realmente existirán todas esas palabras en el griego? ¿O hay añadiduras ahí? ¿Qué? ¿Qué hay? ¿Qué significa todo esto? ¿Qué significa todo esto? De Romanos capítulo 8, versículo 8. 28, perdón. Principalmente si ustedes lo leen en ese texto bíblico, en otra traducción. Por ejemplo, hay una traducción que es la traducción, ahorita se lo voy a leer en otra traducción, ¿no? Se lo voy a leer en otra traducción para poder entender. Todas las cosas nos ayudan para bien. La Biblia, el Peregrino, dice, sabemos que todo concurre al bien de los que aman a Dios en los llamados según el designio. Y la Biblia, del lenguaje sencillo, dice, sabemos que Dios va preparando todo para el bien de los que lo aman. Dios va preparando todo para el bien de los que lo aman. Ahora, ¿qué es lo que va preparando Dios? Usted ama a Dios, dice que Dios va preparando todo para que usted que le ama. Ahora, ¿qué va preparando Dios? ¿Cosas buenas? ¿Sí o no? ¿Va preparando cosas buenas? Ok, ahora le voy a agregar la otra parte que le han agregado muchos. ¿Le estará preparando alguna enfermedad para usted? ¿Le estará preparando un accidente? ¿Le estará preparando la muerte de un hijo? ¿Le estará preparando para que lo asalten ahorita que salga de aquí? Ese es el problema. ¿Cómo puedo extraer el significado de este texto? Para que me dé una revelación de lo que realmente dice. Principalmente ya me voy y bueno, hay una Biblia que se llama, creo que es la Biblia Pechita. La Biblia Pechita. Vamos a ver si la encuentro por aquí. En un diccionario, miren, le voy a dar una Biblia, pero literalmente que viene del griego, que es un interlineal, es una traducción al español o al inglés, que es un interlineal del griego al inglés y luego del griego al inglés y luego al español. Se llama Nestle Aland. Tiene varios años que sacaron esto, no sé si el siglo pasado o el antepasado. Pero la palabra cosas, si yo se la puedo mostrar aquí en mi Biblia, vamos a agarrar el otro micrófono, Michelle, por favor. Y si alguien me puede venir a verificar, por favor, que la palabra cosas está entre paréntesis para que no vea que yo estoy manipulando esto. Y usted vea que una Biblia interlineal del griego al inglés y del griego al español
La palabra cosas está encerrada entre paréntesis. ¿La puedes ver tú, Michelle? Bueno, tú eres mi hija y a ti sí te puedo manipular. O sea, la pastora Elena, venga, pastora Elena. Digo, para la gente que piensa que manipulamos la Biblia y que hacemos lo que queremos. Dígame usted, pastora Elena, léalo ahí, es el de arriba. Desde el principio léalo, por favor. Hemos sabido que a los que amando a el Dios, todo está obrando juntamente hacia adentro bueno, a los que según su propósito son llamados siendo. Ok, o sea, llamado siendo, o sea, está literalmente como viene en el griego, así literal. Ahora, dígame, ¿la palabra cosas aparece entre paréntesis? Sí. Aparece entre paréntesis, ¿verdad? En otras palabras, lo que quiere decir que la palabra cosas no existe en ese texto bíblico. Es interlinear Nestle Alan. Ahora, si quito la palabra cosas, entonces ahora llego a otro término, ¿ok? Y si leemos la Biblia pechita en el Nuevo Testamento, ¿alguien la trae por ahí? ¿Hermana Esperanza no la trae? A ver, véngase, usted también. Dele el micrófono a Hermana Esperanza. A ella le pagué $1,000 para que se dejara, para que fuera palera el día de hoy. Ahí está. A ver, que lo capte la cámara. Léale, léame 8:28 en la traducción pechita. Véngase para acá, mire, véngase para acá para que salga su rostro, Listo, léame 8:28 de Romanos 8:28. Y nosotros sabemos que a los que aman a Dios, Él los ayuda en todo, para bien. Ok, listo. Listo, hermana Esperanza, muy bien. Sabemos que a los que aman a Dios, Él les ayuda en todo para bien, es todo. La palabra cosas desaparece en automático y en un interlineal Nestle Alan, como se lo leí ahorita, aparece, está entre paréntesis, que significa que no existe. Ahora, si lo leo así, ¿qué significa ese texto bíblico? Realmente, ¿qué es lo que viene a significar? ¿Qué es lo que viene a significar todo esto? Pero a los que aman a Dios, yo amo a Dios, usted ama a Dios, o amigo de internet, usted ama a Dios, es cristiano, ama a Dios, bueno, el que no tiene a Cristo en su corazón ahora mismo lo puede recibir y puede comenzar a amar a Dios o a Cristo como realmente se ama en espíritu y en verdad. Pero los que aman a Dios, amamos a Dios. Si yo utilizo la palabra cosas, todas las cosas me ayudan a bien, y ahí empieza la imaginación de mucho cristiano, inclusive incluyendo pastores, Ahora sí voy a echar a volar la imaginación. Palabra cosas, bueno, le voy a inventar. Porque el cáncer me va a ayudar en bien, porque la muerte de un hijo me va a ayudar en bien, porque un accidente me va a ayudar en bien, porque pasó un perro, me orinó, me va a ayudar en bien, porque metieron a fulano a la cárcel, lo va a ayudar en bien, porque lo agarraron transeando y lo metieron a la cárcel, le va a ayudar en bien, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces empiezan a inventar y empiezan a echar a volar la imaginación, lo cual es algo que no deben de inventar. De acuerdo a Deuteronomio, ¿qué no dice Deuteronomio capítulo 4? No añadas a lo que la Biblia no te dice, no digas lo que la Biblia no dice. Eso es tan importante, saber qué es lo que la Biblia no dice. Entonces, ¿por qué voy a inventar que una enfermedad me va a ayudar un bien? Cuando utilizando palabra cosas. Bueno, quitémosle cosas. Ya no existe, ahora ¿qué le vas a agregar? Esa es una interpretación incorrecta y es una exégesis. ¿Exégesis qué significa? Extraer o sacar hacia afuera el contenido de un mensaje bíblico, de un texto bíblico. Necesito extraer de un texto bíblico el mensaje, extraerlo hacia afuera, extraerlo, qué Dios me quiso decir. ¿Y de qué manera comienzo a extraer el mensaje de este texto? Bueno, esa es una interpretación correcta, decir, no, es que una enfermedad, quiere decir que esa cosa es una enfermedad que me va a ayudar un bien, porque yo amo a Dios. ¿Y qué creen? Muchas personas están enfermos de enfermedades incurables, a causa de que creen que esa enfermedad les va a ayudar un bien, porque creen que Dios los está pasando por un desierto.
y que Dios, como lo está pasando por un desierto, luego lo va a sacar de ese desierto. ¿Para qué cree? Para que esa persona, ya que lo sane Dios, sea testimonio y dé testimonio y predique acerca del milagro de Jesús al sanarlo del cáncer o de la enfermedad incurable. Pero muchos no la han librado en ese proceso, no han salido de la enfermedad incurable y por lo tanto ahí murieron, no dieron testimonio, mi hermano. Exégesis nuevamente, exégesis. ¿Exégesis qué es? La palabra ex y la palabra significa salida o fuera. Égesis, ¿qué significa? Significa sacar. En otras palabras, exégesis significa extraer o sacar fuera el contenido o la información que tiene un texto bíblico. ¿Entendemos eso? Extraer el significado de un texto, eso es exégesis, extraer el contenido. Ahora, ¿cuál es el contenido correcto que sí debo extraer yo? Ya sabiendo que la palabra cosas no existe, ya sabiendo que la pechita me dice que no existe y que me dice que aquellos que aman a Dios, Él nos ayuda en todo para bien, tomando como referencia esa Biblia y tomando como referencia el interlineal Nestle Aland y no la Reina Valera, porque la Reina Valera me va a decir cosas. Y otras Biblias me dicen que eso que me está sucediendo es para un bien. Entonces el problema es, ¿por qué invento? ¿Por qué utilizo la palabra cosas para hacer invenciones de lo que a mí se me ocurre? Eso es lo incorrecto. Digo, porque puedo inventar, porque si yo amo a Dios significa que esta enfermedad me va a ayudar un bien. Esta gripe, este resfriado me va a ayudar un bien. Entonces mucha gente acepta la enfermedad de las personas porque creen que es parte del plan con el que Dios los está capacitando. Digo, yo no quiero que Dios me capacite con enfermedad, Señor, mejor capacítame con tu palabra. Con esta palabra Él me capacita, no me capacita con enfermedades, ni pasándome por el desierto. O sea, no puedo tomar como referencia, Israel, duraste 40 años en el desierto y Dios te pasó por el desierto. Obvio, era la única manera de llegar a Canaán. Señor, es que así como Israel, pásame por el desierto, 40 años, Señor. A ver, por favor, necesitas conocer un poquito de la geografía para que entiendas que si los pasó por el desierto era el único lugar para llegar a la tierra prometida. No es un simbolismo, no es un ejemplo para que decirme que hoy me tiene que pasar por una enfermedad para luego llevarme a la tierra prometida. No. Además iban a durar 10 días, por Dios, no eran 40 años. 10 días, 15 días máximo. Y era el único lugar para llegar a la tierra prometida, ir pasar por el desierto. No porque Dios pase a la gente por el desierto. Era, geográficamente hablando, era el único lugar para llegar. La manera más corta de llegar a Canaán. Ahora, ¿qué culpa tiene el Señor que hayan durado 40 años dándole vuelta? Pues ya es culpa de ellos, por Dios. El Señor los quiere sacar 15 días, a ver, les mando maná, traigan palomas y en 15 días, órale, ya. Pero duraron 40 años. ¿Es culpa del Señor de esos 40 años? No, mi hermano, ellos desobedecieron, hicieron un becerro de oro, y no me diga más porque voy a hablar mal de los israelitas. Mucha gente cree que si alguien habla mal de un israelita, cuidado. Entonces todos los profetas hubieran muerto porque profetizaban contra Israel. ¿Sí sabe que hubo profetas que profetizaban contra Israel? Y profetizaron cosas malas. Entonces todos esos profetas, ¿qué cree? Entonces todos los profetas están maldiciendo a Israel, porque están hablando mal de Israel. Y no entendemos realmente qué significa bendecir a Israel, no entendemos, mucha gente no entiende. Bendecir es bien decir, maldecir es maldecir. O decir mal, para que me entienda. Muchos no entienden. Bueno, entonces, geográficamente hablando del lugar por donde tenían que pasar, ¿estamos de acuerdo? No porque sea un ejemplo
o un simbolismo para el creyente, el cristiano en el nuevo pacto, que tiene que pasar por ese desierto para luego que Dios lo saque del desierto y luego lo use como un predicador internacional y luego de testimonio. Es más, hay personas que dicen: yo necesito tener cáncer para poder orar por otros que tienen cáncer, ya que Dios me sane a mí. No, mi hermano, yo no ocupo tener cáncer para orar por enfermos de cáncer. Yo creo que el poder del Espíritu Santo no necesita el cáncer de alguien para que ore por otro. ¿Qué cree que necesita? La fe de usted y el poder del Espíritu Santo en usted. Es todo. Ahora vamos a extraer Romanos 8:28 correctamente. Vamos a practicar exégesis. Extraer el contenido de un texto. Pero a los que aman a Dios, Él nos ayuda en todo para bien. Él nos ayuda en todo para bien. Es decir, si usted ama al Señor y usted está pasando por una enfermedad, amigo que me ve por internet, el Señor lo único que va a hacer, lo va a ayudar en esa enfermedad para, a través de los dones del Espíritu Santo y el poder de Dios, lo libere de esa enfermedad. Es lo único que nos dice el texto. Pero a los que aman a Dios, es decir, si están pasando por un problema financiero, el Señor lo va a ayudar en ese problema financiero, lo va a librar del problema financiero porque usted ama al Señor. Pero a los que aman a Dios y tienen un hijo enfermo, lo único que va a hacer el Señor, lo va a ayudar en esas circunstancias de ese hijo enfermo, sanándolo para librarlo de ahí. Extrajimos la información del texto bíblico. Eso es exégesis. Ahorita hicimos un análisis leve de lo que es exégesis. Extraje la información correcta. ¿Por qué? Porque analicé y profundicé en ello. ¿Entendemos? Eso es exégesis. Pero también existe la otra parte, o la contraparte de exégesis, que se llama, ¿qué cree? Eisegesis. Sí existe. Exégesis es con X, ¿no? E-X-E-G-E-S-I-S. Y eisegesis es E-I-S-E-G-E-S. Prácticamente se parecen esas dos ciencias. Pero la diferencia entre una y otra, que el exégesis es extraer fuera el contenido de un texto, y la eisegesis, ¿qué crees? Incluirle mi pensamiento al texto. Es todo lo contrario que yo hice ahorita. Agarro palabra, cosas, le voy a incluir enfermedad, le voy a incluir pobreza, le voy a incluir la muerte de un hijo, le voy a incluir un accidente. Pero a los que aman a Dios, ese accidente le ayudó para un bien. Pero como Clodomiro amaba a Dios, ¿qué cree? Ese cáncer que se lo llevó hasta los huesos, ¿qué cree? Por último, allá al final de sus días, llegó un predicador y oró por él. Y le ayudó un bien. Hay gente que nunca se levantó de la enfermedad a causa de ese pensamiento. Ese pensamiento errado, por no escudriñar la Biblia. Y así existen las falsas doctrinas, así comienzan a surgir. Aquí vamos a analizar una Biblia de una manera objetiva. Yo nunca le voy a establecer, no voy a establecer mi doctrina ni la voy a adaptar a la Biblia. Voy a tomar lo que Dios me quiere decir en la Biblia, es todo. ¿Sabe qué ese es tener un corazón recto delante del Señor? Ese es tener un corazón recto. No es inventar. Ok, entonces, eisegesis, que es lo contrario a exégesis, se trata de incluir o de meter algo que no está en la Biblia. Darle una interpretación a la Biblia de una manera incorrecta y yo incluir mi pensamiento a lo que la Biblia dice. Eisegesis, o sea, lo contrario a exégesis. Exégesis es extraer el significado de un texto y al revés, la eisegesis significa insertar las interpretaciones personales. Insertar las interpretaciones personales al texto para que yo quiera que el texto me diga lo que yo quiera. Y eso es lo que han hecho con Romanos 8:28. Pues cosas, el Señor
a todos los que lo aman, todas las cosas le ayudan a bien, pues empiezo ahí a volar, a echar a volar mi imaginación y empiezo a incluir todo lo malo. Pues hermano, mire que recibí un milagro financiero, pues esa cosa me ayudó un bien. Pues hermano, ¿qué cree? Sané de una enfermedad, pues esa cosa me ayudó. Hermano, ¿qué cree? Pues mire, me ha ido requete bien en mi empresa, pues eso me ayudó un bien. Pero ¿qué cree, hermano? El otro día que estuve enfermo, esa enfermedad me ayudó un bien. Ese accidente me ayudó un bien. Ese problema me ayudó un bien. Y hacen un relajo. No puedo decirle a la Biblia que me diga lo que yo quiero que me diga. ¿Entendemos? Es como si yo le dijera al Señor, Señor, ¿para qué? ¿Para qué escribiste esto, Señor? No me importa lo que tú dices, Señor. Me importa lo que yo quiero que diga el texto. ¿Sabía que gente ha muerto a causa de eso? Gente ha muerto. Porque le inventan a un texto lo que no dice el texto. Es muy grave delante del mundo espiritual hablar más allá de lo que la Biblia no dice. Por eso dice el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 4, versículo 6. Dice, tomen el ejemplo de mí y toma a quién, a Timoteo, ¿a quién toma ahí? A ver, primera carta a los Corintios 4, 6, por favor. Que no piensen más allá. Sabemos, por esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos. Era Apolos, no era Timoteo. Por amor de vosotros, para que nosotros aprendan ustedes a no pensar más de lo que está escrito. Aprendamos a pensar, aprendamos a no pensar más allá de lo que está escrito. Más allá es agregarle cosas al texto. A la palabra cosa le han agregado un montón de barbaridades. Y ahí tiene a la iglesia de Cristo diciendo que Dios los pasa por los procesos, que ese proceso viene de Dios, que Dios los pasa por ese desierto, que Dios los tiene así, que el Señor está permitiendo eso para tratar con la vida de ellos, que el Señor los está enseñando con enfermedades. Hágame usted el favor. ¿En qué parte de la Biblia, nada más que me digan, donde viene que el Señor enseña a alguien a través de enfermedades? ¿A quién enseñó? ¿A nuestro padre Abraham lo enseñó con enfermedades? ¿Cómo lo enseñó? Está fuerte. Si no analizamos bien la Biblia, ante el mundo espiritual está muy fuerte. Si hablamos algo que no es conforme a la palabra de Dios, 1 Pedro 4:11, si alguno hable las palabras de Dios. Hable las palabras que salieron de la boca de Dios. Y si no habla conforme a las palabras de Dios, que se calle el hocico. Perdón, hocico es un lenguaje coloquial, quise decir boca. Bueno, digo hocico porque mi abuelita me decía, cállate el hocico. Es un lenguaje coloquial que utilizan allá en el rancho de mi abuela, donde me decía, hijo, cállate el hocico. Pero toda persona que no va a hablar conforme a las palabras de Dios, que mejor calle su boca. Delante del mundo espiritual es muy fuerte. Es muy fuerte, mi hermano, muy fuerte. Fuerte. Y por eso viene Satanás y empieza a destruir. A este le mando esta enfermedad, a este le mando esta otra, a este le mando un accidente, a este le mando otra. ¿Sabe qué es lo que hace Satanás? Viene a hurtar, matar y destruir. Pero el Señor Jesús dijo, yo he venido para que tenga vida y para que la tengan en abundancia. Pero esa vida abundante no va a venir si no sabemos cómo analizar la Biblia, si tenemos errores doctrinales. 1 Corintios 2:11 dice, para que Satanás no gane ventaja, mi hermano. Pues no debemos de ignorar sus maquinaciones. Y sí, es la 1 Corintios 2:11, ¿no? Dice, para que Satanás no gane ventaja. O 2 Corintios 2:11, ¿no? Segunda Corintios 2:11, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre ustedes, mis hermanos que me ven por internet. ¿Por qué? Porque usted no debe ignorar toda maquinación satánica.
Y por eso estamos dando este curso, para que usted no ignore toda maquinación satánica. Hay un plan satánico para destruir esta humanidad. Más ahorita en este tiempo de pandemia, sabía que hay un plan. Pero solamente van a caer muertos y van a caer espada aquellos que no conozcan la verdad de la palabra. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Libres de qué? Libres de muerte prematura, libre del infierno, libre de virus, libre de enfermedades, libre de la pobreza, libre de accidentes. Cuando usted conoce la verdad, esa verdad lo hace libre cuando es conocida. Pero si utilizamos Romanos 8:28 y decimos, pues Señor, pues todas las cosas me ayudan a bien, esta enfermedad me ayudaron bien, pues la acepto. Y la gente acepta lo que viene de Satanás, que es la enfermedad. Porque ni una enfermedad viene de nuestro Padre Celestial. Y si no conocemos eso, no hay fe. Y si no hay fe, no pueden ser libres de ninguna enfermedad. ¿Entendemos? Es muy fuerte, muy fuerte. ¿Entendimos un poquito qué significa hermenéutica? ¿Sí? Herramientas, reglas para darle una interpretación a la Biblia. Y exégesis es extraer un texto y sacar la información correcta de lo que Dios nos quiso decir. Eso es exégesis, es extraer. Y al revés, eisegesis es lo contrario, es incluir mi interpretación al texto para yo querer que el texto me diga lo que yo quiero, aunque el texto no lo diga. ¿Sí? Ahora, ¿cuál es la diferencia entre exégesis y hermenéutica? Bueno, se lo voy a poner muy sencillo. Y ya con eso termino, ¿ok? Hermenéutica y exégesis se parecen mucho porque ambas analizan la Biblia. Pero hermenéutica es esto, muy sencillo. Mira, es como si usted tuviera una maquinita y esa maquinita tiene diferentes, por decirlo así, es como si usted tuviera un cerro y usted quisiera extraer los diamantes de un cerro. Pues yo quiero extraer los diamantes que están y quiero meter esa maquinita bajo la tierra para que me extraiga los diamantes. Y esa maquinita tiene diferentes maneras, tiene, por decirlo así, varios brazos y cada brazo de esa maquinita extrae cierto mineral y extrae cierto material o cierto diamante, ¿me entiende? Cada una de las funciones de cada parte de que los brazos de esa maquinita es como si fuera una máquina. Eso es hermenéutica, es como una maquinita que se dedica a sacar el material que está, en este caso los diamantes que están en un cerro. Pueden ser diamantes rojos, diamantes, no sé, blancos, etcétera. Y cada parte de la maquinita esta extrae un cierto tipo de diamante. Este extrae el diamante rojo, este el blanco, este el zafiro, este otro tipo de diamantes, ¿no? Bueno, no sé si el zafiro sea diamante o no, yo desconozco eso. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre exégesis y hermenéutica? Hermenéutica es como si fuera la maquinita que extrae los diamantes. Esta maquinita tiene un manual para extraer los diamantes. ¿Cómo se utiliza la maquinita para extraer los diamantes? Eso es hermenéutica. La maquinita más el manual para utilizar esta maquinita para extraer los diamantes es la hermenéutica. Y la exégesis es la utilización de la maquinita para extraer los diamantes. Es decir, ya en la práctica, lo que se utiliza para meter la maquinita dentro de la tierra, ya sé que voy a utilizar y ya tengo el manual, lo utilizo y ya saco un diamante rojo. La manera en que utilizamos la máquina y ya el utilizar la máquina para extraer el diamante, eso es la exégesis. Por eso se complementan las dos. ¿Sí entendemos ese ejemplo? La hermenéutica es la maquinita y su manual. Ya cuando usted utiliza la maquinita para extraer el diamante, eso es exégesis. ¿Entendemos? ¿Sí? ¿Sí o no? Díganme sí o no, porque yo estoy, Señor, les doy otro ejemplo. Es como si metiera la mano cuando matas un borreguito y vas a hacer la birria y vas a invitar al pastor y luego le metes la mano y agarra la tripa y digo, puedo darle otro ejemplo más feo, pero quiero darle el de extraer los diamantes. La hermenéutica es la máquina y el manual.
Ahora, cuando utiliza esa máquina, ya eso es exégesis. Utilizar la máquina para extraer el diamante. Y extraer el diamante, ya eso es exégesis. Extraer fuera el significado de un texto. ¿Ok? Vamos a orar por personas también que están ahorita por internet pidiendo oración por sanidad. Póngase de pie y vamos a darle gracias al Señor. Vamos a darle gracias al Señor. Vamos a orar por Vivian Díaz, que le diagnosticaron cáncer de pecho, y Eric Salvador Vázquez bueno, la incredulidad se le va a quitar al escuchar estas enseñanzas. Vamos a cantar la canción que dice, el coro de la canción. Donde habla acerca del manto de Jesús. Acerca del manto de Jesús. Queremos hacer que ejercite la fe, que ejercite su fe Vivian Díaz, que ejercite su fe en este día. Esperemos que le haya quedado un mensaje de que esa enfermedad, hermana Vivian, esa enfermedad no te va a ayudar un bien. Quítate esa idea en tu corazón y el Espíritu Santo en este día estará reconstruyendo esas células cancerígenas, las va a sustituir por células nuevas, porque no es el plan de Dios que tú estés pasando por esa enfermedad, porque el único plan de Dios es darte larga vida, Vivian. Y es la unción del Espíritu Santo la que va a hacer el milagro ahorita en tu cuerpo. Se van a regenerar esas células y las células malignas van a desaparecer en tu cuerpo. En el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor Jesús, porque eres tú el sanador y toda la gloria te la damos a ti, porque hace 2000 años llevaste toda enfermedad y toda dolencia. Hace 2000 años a ti te cargaron el cáncer, a ti te cargaron la leucemia, a ti te cargaron toda enfermedad, Señor. Por tus heridas hemos recibido sanidad. Cuando pagaste ese precio y esos clavos estaban traspasando tus manos y tus pies, ahí llevaste todo dolor. Ahí cargaste con nuestras enfermedades, dice Isaías 53, 4 y 5. Cada persona que me ve por estos medios de internet ahora reciba a Jesús. Recibe a Jesús, haz una oración para recibir a Jesús y puedas pasar de las tinieblas principalmente al reino de Jesús. Repite conmigo: Señor Jesús, en este día reconozco que hace aproximadamente 2000 años llegaste a la tierra, siendo Dios, te hiciste hombre, y en esa cruz tú llevaste mis pecados, tú llevaste mis enfermedades, tú llevaste toda maldición, y lo hiciste por amor a mí, Jesús. Por eso en este día, delante del mundo espiritual, ángeles de Dios, el mismo mundo de las tinieblas y el Espíritu de Dios que está presente aquí, yo abro mi boca y declaro que tú eres mi Señor y mi único y mi suficiente Salvador. Jesús, te recibo en mi vida, y a partir de ahora yo fructifico y tengo un anhelo por buscarte todos los días, Señor. Ahora soy templo del Espíritu Santo, y el Espíritu de Dios que vive en mí es el que vivifica mi cuerpo, según Romanos 8:11. Señor, te doy gracias porque he pasado de muerte a vida, y ahora sé que después de haber cumplido tu propósito aquí en la tierra, de vivir larga vida y de servirte, yo partiré contigo al paraíso, Cristo Jesús, y estaré contigo por una eternidad. En el nombre de Jesús. Amén. Ahora mismo, Vivian,
Y cada persona que esté enfermo ahí, repita conmigo y reciba su herencia hoy. Diga: Señor Jesús, sé que en la cruz llevaste mis enfermedades y sufriste mis dolores. Isaías 53, 4 y 5 lo dice. Yo ahora en este momento creo que tú llevaste ese cáncer por mí, que ahí en la cruz a ti te cayó esa maldición y lo hiciste por amor a mí, Jesús. Repite conmigo, Vivian. Di: lo hiciste por amor a mí, Jesús. Llevaste esta enfermedad que me está atormentando, tú la llevaste hace 2000 años en tu cuerpo sobre el madero. Ahora, Señor Jesús, me declaro libre de esta enfermedad y creo que por tus heridas, esas heridas que te hicieron en la cruz, ahora yo soy sana, di. Soy sano en el nombre de Jesús. Recibo sanidad en mi cuerpo en el nombre de Jesús. Gracias, Jesús. Vivian, solamente dale gracias. Dale gracias ahí donde estás, dale gracias. Ahora yo voy a orar por ti. Padre, en el nombre de Jesús, yo desato la unción y el poder del Espíritu de Dios. Anhelo los mejores dones de fe, milagros y sanidades en operación en este momento en el nombre de Jesús. Yo llamo vida a ese cuerpo, echo fuera el espíritu de muerte de Vivian, ahora lo echo fuera en el nombre de Jesús. Le ordeno ese cáncer que salga ahora mismo y que la suelte en el nombre de Jesús. Y desato el don de fe, de milagros y de sanidades ahora mismo en operación. En el nombre de Jesús, sale ese espíritu de cáncer y entra el Espíritu de Dios a darle vida a ese cuerpo. Ordeno una regeneración de células. Sean sustituidas células malignas ahora mismo. En el nombre de Jesús, desaparecen de ese cuerpo y son sustituidas por células defensivas que destruyen todo cáncer en el nombre de Jesús. Se regeneran, llamo a manifestación y existencia, una regeneración de tejido en ese lugar dañado, una regeneración de células en el nombre de Jesús. Células se regeneran a su normalidad, a su tamaño normal en el nombre de Jesús. Y desaparece todo cáncer ahora mismo en el nombre de Jesús. Eres tú, Espíritu Santo, ahora dándole vida a ese cuerpo. En el nombre de Jesús, por el poder del Espíritu de Dios. Ahora, Vivian, comienza a tocarte la parte donde te dolía. Comienza a tocarte ahí. Y déjanos un mensaje por estos medios. Déjanos un mensaje. Por estos medios, déjanos un mensaje. Tócate el lugar donde te dolía, donde tenías ese dolor. A lo mejor tenías un dolor leve o un dolor bastante fuerte. Tócate ahí el lugar de tu cuerpo. Tócalo ahí. Y vas a ver cómo ese dolor ya se fue. Disminuyó y se está yendo, ya se fue ese dolor. Eso significa que se están regenerando tus células y las células malignas están saliendo, ya están desapareciendo de tu cuerpo. En el nombre de Jesús, Padre, oramos por Eric Salvador. Desatamos tu poder para hacer libre a Eric en el nombre de Jesús. Echamos fuera toda incredulidad, espíritu inmundo, te echamos fuera y declaramos que vendas son ahora mismo abiertas. Vendas son rotas y comienza a tener vida en el nombre de Jesús. Este hombre lo liberamos de todo espíritu que lo está atormentando ahora mismo en el nombre de Jesús, por el poder del Espíritu de Dios. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien, Vivian, pues nos escribes. Sabemos que ya está hecho el milagro en ti y te recomendamos algo que se llama cápsula de sanidad. Una cápsula de sanidad que hicimos contra el cáncer. Aplícala todos los días en la mañana, en mediodía y en la tarde. Y en un mes con 10 días, te haces nuevamente los análisis.
Pero una vez que hayas aplicado la cápsula de sanidad, que es básicamente aplicar la palabra de Dios, que es la medicina para tu cuerpo. Proverbios 4 del 20 al 22. 3 veces al día, la aplicas en un mes con 10 días, te hace los análisis y te vas a dar cuenta que ya no están esos ganglios cancerígenos, que ahora al contrario hay células, tejido nuevo en tu cuerpo. En el nombre de Jesús lo creemos. Gracias, Jesús, gracias, Señor. De las personas que nos ven por internet nos despedimos. Recuerden, domingo 12 del mediodía, transmisiones en vivo, y aquí en la congregación a las 11, y igual los viernes transmisiones a partir de las 8:20 horas, hora del centro de México, de Jalisco, y aquí en la iglesia a partir de las 7 de la tarde. Los esperamos. ¿Podemos cortar ya? Gracias. Gracias.